La semana en RCR. Vamos a conversar con Miguel Ángel Ibarra, él es politólogo, reconocido analista en temas políticos, y siempre solemos molestarlo justamente para ir analizando, para ir midiendo cómo se van desarrollando el compás político en el día a día en nuestro país. Miguel Ángel, qué gusto saludarte, siempre es un gusto conversar contigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy buenos días a toda tu audiencia. Efectivamente, hemos vivido un cambio de gabinete a medias, digamos, el día de ayer, y creo que no con los nombres esperados de la población, ¿no? ¿Cómo analizas esta situación? Porque lo que hemos visto ayer, más allá del anuncio, los cambios, hemos visto una foto que grafica exactamente, o una imagen que grafica, lo que ya se venía adelantando, ¿no? Ya el enfrentamiento abierto entre el ministro Quero y el saliente ministro del MIDIS, Julio de Martini, ¿no? Y que esto, naturalmente, de Martini ha estado sujeto a un conjunto de investigaciones, ha estado con los reflectores puestos no solamente de parte del Ministerio Público, sino también de la prensa, pero esto de una u otra manera ya era una crónica anunciada, por lo que la prensa indicaba que hay que salir del paso, hay que sacar como de lugar a De Martini. ¿Cuál es tu lectura? Bueno, como tú bien mencionas, la foto de ayer es una foto que refleja una crisis honda en el gabinete de la presidenta Boluarte, por dos razones fundamentales. La primera de ellas es que refleja una crisis interna, como bien lo manifiestas, entre un ministro y otro, que concluye en la destitución de uno de ellos, ¿no? Y se cambia por una persona que en realidad, de alguna otra manera, también en algún momento tuvo ciertos cuestionamientos, como es la ministra Urteaga. Pero además demuestra que de alguna otra manera el gabinete Boluarte no tiene un ánimo de hacer reformas concretas en algunos sectores. Se esperaba cambios como el ministro del Interior, por ejemplo, de Santibáñez, a propósito del inadecuado o pobre manejo de la política de seguridad nacional, que no ha tenido grandes logros, digamos, en materia de seguridad, del ministro de Educación, casualmente por las declaraciones que tuvo en su momento, ¿no? Así como del ministro de Salud y del ministro de Desarrollo Agrario Ángel Manero. Yo creo que la foto de ayer refleja esas dos situaciones, ¿no? Una crisis honda dentro del gabinete, como bien lo manifiestas, entre dos ministros, pero también una pobre acción por parte de la presidenta para poder hacer cambios importantes en la política nacional. Yo creo que quizás lo más relevante ayer ha sido el cambio del ministro de Economía. El ministro de Economía Arista, bueno, el exministro ya, definitivamente tenía una situación ya inmanejable, ¿no? El déficit fiscal estaba creciendo, la política fiscal en realidad está por revisarse o fiscalizarse, creo yo. Había un desencuentro con los gobernadores regionales porque no se ejecutaron obras importantes en materia presupuestal, sin contar pues que se financiaba una entidad como Petroperú, como antes lo mencioné, que es realmente, digamos que no tiene esa importancia o funcionalidad para poder invertir en ella la gran cantidad de dinero que el Estado ha dado. Entonces era un cambio en la economía sí importante. Por Salarde me parece un buen cambio, aunque Salarde ha sido, recordemos, ministro en la época de Vizcarra, fue ministro de la producción, también fue viceministro en ese momento, pero ha tenido una gran participación en proinversión. Eso hay que rescatarlo. Yo creo que ese es el logro que puede tener José Salarde para poder estar en economía y finanzas, aunque el escenario es bien complejo, ¿no? Tienen que priorizar algunas obras para que éstas puedan desarrollarse como tal, o sea, destrabar aquello que Arista ha dejado y que ha causado la crítica de los gobernadores regionales porque se ha centralizado el presupuesto en Lima. Y por otra parte, tratar de controlar el déficit fiscal. Entonces es un tema que también se tiene que ver, ¿no? Por lo demás, creo que como bien manifiestas, es una foto de una crisis de un gobierno pues que evidentemente cada día está más deteriorado. No tienes una salida concreta al tema de la seguridad ciudadana. El Congreso tampoco apoya en ese tema. Tienes una política económica con un déficit fiscal que está creciendo y que por lo menos ahora con este cambio podrías intentar rescatar algo. Tienes por otra parte un sector de salud que también tiene una honda crisis y que fue politizado en su momento cuando se habló el tema de los serum, recuerdas, con el partido de Acuña. Y también tienes pues un ministro de Desarrollo Agrario que no ha asegurado la seguridad alimentaria en el país, y cada vez que iba al Congreso a rendir cuentas sobre ello, evidentemente tampoco ha podido decir cómo es que estamos luchando contra la pobreza interna en el país en materia de alimentación.
Por lo demás, creo que Montellanos, que está yendo al Ministerio de la Mujer, sí es una funcionaria técnica de carrera que tiene una relativa experiencia, no ha tenido mucha presencia, digamos, política, a diferencia de los otros ministros, o más expuesta, por así decirlo. Y creo que, bueno, cumplirá un rol importante, pero la llegada de Leslie Caro Urteaga, recordarás, fue ministra de Cultura, con una situación muy difícil en el gobierno de Boluarte, fue abucheada en un encuentro de cine peruano, recuerdas que fue criticada por eso. Entonces también negó tener vínculos con Richard Swing, ¿te acuerdas? En el gobierno de Vizcarra, y finalmente salieron videos de ella bailando con Richard Swing. Eso le genera, pues, hasta cierto punto también una dificultad política a futuro para la ministra Urteaga, ¿no? Cuando se le cuestione por las investigaciones que aún se mantiene a Richard Swing, con el caso de Vizcarra. Entonces son cambios, digamos, no muy esperados por la población, creo. Yo creo que la población como territorio esperaba cambio del ministro del Interior inmediatamente. De pronto el ministro de Educación, el ministro de Salud, ¿no? Que eran ministerios importantes que necesitaban reorientarse en la política pública. Ahora, Miguel Ángel, se anunciaba, en Corrillos se decía que una de las personas que iba a salir del gabinete era Julio de Martini, pero también otra persona que está en cuestión por el mismo caso es Freddy Hinojosa, el vocero presidencial. ¿Cómo entender que la presidenta toma la decisión de alejar del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que está siendo investigado por el Ministerio Público, a la par que tiene todos los reflectores puestos de la prensa, de la misma manera lo tiene con Freddy Hinojosa? ¿Cómo entender que saca del cargo a De Martini y mantiene a Hinojosa, que ayer puso la cereza en el chantilly? En realidad, yo he visto por primera vez una demostración, creo yo, de acá yo hago lo que quiero. Soy el vocero presidencial, anuncio que voy a dar a conocer los alcances de las actividades presidenciales y esa tribuna me sirve para mi defensa. ¿Cómo entender esto? Yo creo que has mencionado temas importantes. La presencia de Hinojosa va de alguna otra manera a responder a la necesidad de Dina Boluarte de tener cerca la información y el control sobre los actores de sus decisiones más importantes por el tema Caliwarma. Y la salida de Salardi casualmente por eso. Porque recuerda que ante las presiones que tenía Salardi, tanto de las posibles extorsiones que manifestaba tener y pedía más seguridad, como también de las investigaciones del Poder Judicial, creo que era el punto más frágil, ¿no? Y el punto que de alguna otra manera iba a desestabilizar todo este caos de corrupción que está dentro de Caliwarma, que va a involucrar a mucha gente, probablemente, ¿no? Pero que en el cual tendría de alguna otra manera una vinculación, no directa por lo menos, pero sí con conocimiento ya de la Presidenta de la República, al parecer. Y la presencia de Hinojosa casualmente responde a eso, ¿no? Es evidente que ellos han formado parte del mismo pliego, son parte del mismo equipo político ahí. Y yo creo que por ahí, como bien manifiestas, va el tema del cambio Salardi, ¿no? Salardi no garantiza de alguna manera. De Martini te refieres. De Martini. Otro aspecto, Miguel Ángel, ¿no? En política no hay casualidades, ¿no? Así como se mantiene a Freddy Hinojosa, hoy asume la cartera de Desarrollo e Inclusión Social Leslie Urteaga, una persona muy cercana del entorno del actual ministro de Educación Morgan Quero. Entonces ya la primera lectura que dicen, llega Leslie Urteaga del entorno de Quero. Quero ha sido un enconado rival al interior del Consejo de Ministros del exministro saliente Julio de Martini, ¿no? Entonces, ¿esto qué puede significar? ¿Que le van a seguir levantando la alfombra a De Martini? Probablemente. O sea, esa es una primera lectura, porque hay otras personas con capacidad como para asumir esa cartera y que con la suficiente experiencia. Entonces, pero hay una respuesta política abierta. Pero la lectura política que podemos ver respecto al gobierno de Dina Boluarte en el cambio estratégico de estos ministerios para ella, no para el país. Claro. Refleja un poco el hecho de cubrir aquellos casos, o probablemente intentarlo cubrir, de aquellos casos que no pueden manejar de alguna otra manera desde la propia presidencia, del Consejo de Ministros o de su presidencia, ¿no? Necesita un ministro que sea adepto, que sea leal, un ministro del chicheñor, ¿no?
un ministro que sea fácil de poder manejar para cubrir esos escenarios difíciles que podrían presentarse cuando venga la fiscalización. Recuerda que de julio o agosto hacia adelante de este año, cuando empiecen las elecciones, los grupos parlamentarios que hoy están a su lado no van a tener la misma actitud con ella, Claro, porque empieza la campaña. así es. Y en ese proceso de campaña electoral van a empezar a deshacerse las mochilas pesadas. Y el gobierno de Dina Boluarte no digamos que es un gobierno muy estable, que haya tenido grandes logros, sino que tiene muchos cuestionamientos. Y algunos ministros de ella, como los actuales, tienen también ciertos cuestionamientos. Y este cambio que mencionas respecto al entorno de Quero para quien Leslie Urteaga responde eso, a la protección de esa información o de ese escenario que se va a venir a partir de la segunda mitad de año. Porque evidentemente Leslie Urteaga no tiene grandes méritos para estar en ese ministerio, ¿no? Ha sido cuestionada en cultura, ha tenido problemas con la ley del cine, ha tenido problemas también, recuerdas, cuando invitó a un grupo de Fuerza Popular que era una ala radical y fue cuestionada por la gente de centro izquierda. Entonces son situaciones muy complejas que ella no ha sabido manejar, vinculada al tema de Richard Swing, el gobierno de Vizcarra. Entonces, digamos que tiene mucho más dificultades para afrontar una crisis ministerial que para poder salir de ahí y salvar a la presidenta. Esos son escenarios que creo yo más desesperados de la presidenta, con el ánimo de poder cubrir algunos ministerios. Y como tú mencionas, la crisis es honda y en realidad va a empezar conforme se acerque el periodo electoral, José, se va a ahondar. Yo creo que la presidenta tiene claro ese escenario. Ahora, me llama también la atención la salida de la ministra de la Mujer, que en realidad era una ferviente defensora de la presidenta de la República. O sea, cada vez que se generaba una situación de crisis o una situación incómoda para el gobierno, una de las principales portavoces o voceras era la ministra Hernández Cajo, la ex ministra Hernández Cajo, que ahora ya no está en ese portafolio. Y también me llama la atención el discurso que hace siempre gala la presidenta de la República. Anteayer, decía, hemos crecido, no nos reconocen los logros económicos, ¿no? Esto no lo hacen los marcianos, esto lo hacen los ministros de Estado, etcétera, etcétera. Y en la noche cambia un ministro de Estado en la cartera de la que haya estado pontificando que las cosas se están haciendo bien. ¿Cómo entender esto? Creo que la subida de Fanny Montellanos podría tener que ver un poco con cambiarle la cara al nuevo gabinete, que es lo que quiere la presidenta, refrescar el gabinete. Pero lo cierto es que los cambios que la gente quiere no son estos. Claro. Cambios que la gente quiere son otros ministerios. Interior. La está apuntando mal, o sea, es un paliativo, ¿no? Interior. Pero claro, pero esto te da, a la luz te da una idea, para resumirlo. Yo tengo el poder, tomo el control y yo digo lo que se tiene que cumplir. Bueno, es la presidenta, tiene el poder político y puede designar a los ministros, es su facultad constitucional. Sí. Lo que tiene que entender ella es que en pocos meses empieza la campaña y ella va a ser el principal objetivo político de muchos partidos. Y probablemente hasta no tenga la mayoría que hoy la respalde en el Parlamento para muchas situaciones que no sepa manejar. Y yo creo que la presidenta está tratando de armar en estos meses un gabinete que le permita una salida. Porque recordemos que cuando concluya su mandato va a estar sujeta a una cantidad de denuncias constitucionales. Y no se va a escapar de ellas. La nueva Cámara de Diputados, que es la que va a ver las denuncias contra ella, va de hecho a pedir una revisión de muchas de las acciones tomadas por el actual presidente Dina Boluarte. Yo creo que lo que ella quiere es un gabinete de salida. Va a tratar de armar un gabinete que le permite a ella salir tranquilamente de las difíciles situaciones en las que su gobierno se ha metido. Por caso de corrupción, la vinculación del tema de su hermano, el tema de los Rolex, el tema de Caliwarma. O sea, hay temas fuertes que la presidenta va a tener que resolver. Y yo creo que ella está tratando de armar un gabinete, no pensando en el país, sino pensando en ella. ¿Quiénes son los más adeptos hacia su gobierno, o hacia su persona, o su gobierno, para poderla ayudar a salir de ese difícil momento y afrontar el escenario que se viene? Yo creo que por ahí va un poco el tema, ¿no? Y otro tema que también, siempre interpretando las circunstancias, ayer el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Erancén, muy temprano decía que no se van a presentar cambios en el gabinete, ¿no? 14 horas después, cambios en el gabinete, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es ya no un desorden al interior del gabinete. Lo que estamos viendo son situaciones impositivas al interior del gabinete. Eso es lo que, a la luz de la opinión pública, es lo que se puede desprender. No sé qué piensas tú. Estoy de acuerdo contigo. La presidenta está tratando de mantener un orden
dentro de su gabinete, porque evidentemente su falta de liderazgo hacia afuera, hacia la población, es notorio. Entonces piensa que al no tener el control, literalmente, o no tener un liderazgo fuerte hacia afuera ante la población, con todas las situaciones que pasa, su gabinete puede desestabilizarse. Y desestabilizarse en el sentido de que como ella no tiene un liderazgo ni un mando concreto, y ya se le escapó la política pública porque es cuestionada, entonces los ministros podían necesariamente no ser adeptos a ella, y en una situación de crisis no protegerla o no defender la política de Estado que ella maneja. Entonces ella quiere demostrar, tener una cuota de poder y decir, no, yo soy la presidenta y yo designo, y yo nombro a quien tenga que ser, sin darse cuenta que el problema de fondo no es que ella ostente ese poder que tiene como presidenta, sino que los cambios que realice respondan a lo que el país necesita. Yo creo que la presidenta está en modo automático pensando en ella, no está pensando en el país. Está tratando de recuperar un liderazgo que ya no lo tiene, haciendo abusos de punto de un poder que le asigna la Constitución por la relevancia del cargo, pero que además ese poder no lo está sabiendo administrar adecuadamente. Porque esto puede generar a futuro, José, crisis o fisuras en el gabinete. No va a faltar un ministro que pasando la mitad de año quiera no estar en ella o la cuestione y tenga que retirarse, porque probablemente alguno que otro quiera ser candidato. No lo sabemos. Y eso sí podría generar también una crisis dentro de la presidenta. Yo creo que la presidenta se está adelantando este escenario. Sabe que necesita tener el control del gabinete, prepararse para la salida y tener gente mucho más leal. Y esa situación hace que ella diga, yo tengo el control del gabinete. ¿Y por qué también? Porque recordemos que el tema de Hinojosa y el tema de Caliwarma es un tema que también la va a perseguir. Entonces yo creo que esa es la visión que tiene la presidenta por el momento, ya un año casi de su salida, ¿no? Ahora, buen apunte el que tú haces, el tema Caliwarma, el tema Midis, es un tema bastante sensible para la presidenta de la República. La presidenta de la República, cuando gana las elecciones de Perú Libre, ella en su momento asume el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en el gobierno de Pedro Castillo. Luego, cuando ella se retira, gran parte de la gente de su entorno ha trabajado con ella, ha trabajado con la presidenta. Y ahora el entorno más cercano, el entorno que la rodea, es gente que ha estado vinculada a Midis. Entonces, naturalmente, ese es el tema. El tema de fondo es que la presidenta busca que administrar información respecto a este tema. Yo creo que ese es el trasfondo del objetivo de haber nombrado a Leslie Urteaga y tener ya como una figura que se constituye, desde mi punto de vista, como el más poderoso en el gabinete, como es Morgan Quero. Tú has dicho algo muy, muy cierto que te comentaba al inicio, ¿no? El tema del trasfondo del gabinete, de este cambio, es un cambio pensando en ella, no es un cambio pensando en el país. Es un cambio que genera inestabilidad, que genera de alguna manera una crisis honda en la política pública del país que ella conduce, pero que está orientado básicamente a protegerlo. Norman Quero es un personaje político muy cercano a la presidenta y probablemente el asesor más importante que tiene hoy. Entonces, el hecho de que suba alguien del entorno de Quero como Urteaga, que tiene una pésima gestión como ministra, pero que es leal y tiene que estar ahí, refleja pues de alguna otra manera esa necesidad de preparar una defensa o un manejo de la información de lo que habría pasado en Caliwarma que a la presidenta le interesa. Por eso es que está Hinojosa también ahí. O sea, como tú dices, se ha rodeado de la gente más cercana a ella en ese ministerio que de alguna otra manera puede proteger cierta información o ciertas situaciones incómodas que se le pueden venir más adelante, porque el tema de Caliwarma recién está empezando. Y las amenazas contra el expresidente o ministro, perdón, van a seguir saliendo también, ¿no? Porque va a haber todo un proceso de investigación. Sí, un tema bastante complicado. ¿Tú consideras que abril ya es otro panorama? Recuerda que con la convocatoria de elecciones, el escenario político cambia. Definitivamente, después de las elecciones internas entre junio y julio en los partidos, o agosto, perdón, lo que va a pasar es que vas a tener ya candidatos potenciales. Y cuando tienes candidatos potenciales, ya tienes la maquinaria para entrar a una campaña. Y entonces tu escenario político cambia. Ya tú no eres aliado de nadie. Tú lo que eres es un adversario político en campaña que empieza a despertar y que necesita dos cosas. Primero, generar expectativas en la población, liderazgo y capacidad de cambio, pero además deshacerte de toda la mochila pesada que puedas tener. Y la presidenta lo sabe, ¿no? Es difícil que tú le digas a Fuerza Popular
que en plena campaña siga apoyando a Dina Boluarte. No lo va a hacer. Tampoco lo va a hacer Avanza País, que está en la mesa. Tampoco lo va a hacer Perú Libre y probablemente tampoco lo haga Acuña. Entonces es evidente que esa mesa de respaldo a la presidencia, que se refleje en los votos de sus bancadas, no sea el mismo cuando se elija al presidente del periodo 25-26, que es el periodo de salida del Congreso. Y ese escenario para ellos, ¿sabes qué difícil? Nunca un político es tan débil cuando va a acabar su mandato. Y siempre los congresistas y la presidenta son los personajes más débiles en ese proceso, digamos, de cambio, ¿no? Por elecciones. Ahora, en ese análisis que tú trazas, alejado del apoyo partidario, del Congreso, mejor dicho, ¿la presidenta tiene alguna posibilidad de engarzarse con la población o es esto sumamente difícil? O sea, nos espera un año bastante complicado, previo a las elecciones, naturalmente. Yo creo que la presidenta a estas alturas ya no tiene un partido político donde anidar, ¿no? Está complicado, creo que ningún partido político se va a comprar, menos en etapa electoral, un espacio político con ello. De pronto los nuevos que están inscribiendo, de los más de 40 que tenemos, algunos de los que quedan, de los 30 que han llegado entre gallos y medianoches, quizás quiera tenerla como candidata, aunque no hay reelección. Pero de alguna otra manera es complicado que las bancadas actuales puedan brindarle un apoyo político a ella en el Congreso. Eso es un escenario para ella bien difícil. Lo otro, como te digo, es que los actuales partidos que están en el Congreso con sus bancadas, de alguna otra manera van a buscar mayor protagonismo. Eso significa que va a haber mayor fiscalización, mayor control, porque todo el mundo está en campaña, ¿no? Van a bajar más a las regiones, va a haber más participación política. Y es un escenario que a la presidenta, yo estoy seguro, debe preocuparle, porque no van a decir que su política económica fue exitosa cuando hay mucha pobreza al interior del país y hay un déficit fiscal. No le van a decir que solucionó el tema de la delincuencia o el crimen organizado, donde es lo peor que vive el país, ¿no? Ahora, Miguel Ángel, o sea, a partir a partir de abril, o sea, ya difícilmente ya no se puede vacar a la presidenta. Eso es pero sí puede haber cambios de ministros, o sea, podemos asistir a un ruleteo de ministros nunca visto en la historia política del país, así como se está manejando la situación. Claro, tú mencionas algo muy, muy cierto que forma parte del juego político, ¿no? No se puede ni disolver el Congreso ni vacar a la presidenta un año antes de finalizar su mandato. ¿Qué significa eso? Que si el Congreso le retira la confianza a un Consejo de Ministros, no puede ser disuelto. Entonces podemos estar en un ruleteo, como tú dices, de estar en permanente cuestionamiento de todos los ministros, ¿no? Y eso en principio sería muy irresponsable, porque generaría inestabilidad política al país. Ventajoso para quien cuestiona, porque mediáticamente está pues en la tribuna o en la cúspide, tratando de generar más adeptos para su partido en época de elecciones, ¿no? O sea, sacando ventaja de la coyuntura. Pero también de alguna otra manera pues genera una crisis política en el país, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser prudente, ¿no? Si se quieren los cambios, la presidencia tiene que ser vacada en este proceso y adelantar el proceso de elecciones para generar un nuevo escenario, digamos, de transición hasta que llegue un nuevo gobierno. Pero la lógica en este momento es mantenerla hasta que concluya su mandato y de ahí ir a nuevas elecciones, ¿no? Entonces sí podría haber el ruleteo que tú mencionas, cuando algún partido quiera sacar alguna ventaja o fiscalizar, o algún congresista quiera ser candidato a senador, por ejemplo, y pues saque todos sus dotes de orador para poder cuestionar a los ministros, cuando irónicamente muchos de ellos los han respaldado muchas veces, ¿no? Porque solamente bastaría ver las votaciones que ellos han tenido en la presentación del Consejo de Ministros para la aprobación, para darse cuenta, oye, pero usted que cuestiona, que hoy quiere sacar a la presidenta, que quiere cambiar al ministro, en los últimos 4 años usted no pensó lo mismo, ¿no? O sea, usted sí estaba tranquilo o se activó cuando empezó la campaña en abril. O sea, estamos frente a un escenario de tránsito bien complicado para el 2026, mi estimado Miguel Ángel. Efectivamente. Va a depender de la madurez política, tanto del Congreso, aunque está en crisis, como de la propia presidenta, ¿no? Para asegurar una transición tranquila, democrática, como tiene que ser, ¿no? Pero que no va a estar libre indiscutiblemente de los procesos de denuncia constitucional que se le van a abrir cuando concluya su mandato. Mi estimado Miguel Ángel, como siempre muy reconocido por esta comunicación a través de RCR y La Semana. Siempre es un gusto conversar contigo. Buen fin de semana, muy amable. Lo mismo, José. Buen fin de semana. Hasta luego. Saludos.
La semana en RCR.